Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Reflexiones para el Alma. El día de hoy, un invitado de lujo, Patricio Argüello, un personaje muy conocido aquí en la ciudad de Riobamba, que ha generado y ha construido una imagen social, política y pública muy respetada para todos los riobambeños. Patricio, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias José Luis por la invitación, para poder participar en este podcast distinto, en donde vamos a hablar de circunstancias personales, de anhelos individuales, dejando un poco allá el formalismo del análisis político, del análisis social, y más bien hablar de las personas. Muchas gracias por la invitación, José. Patricio, dentro de nuestra vida, nuestra vida va por fases. Viene lo que es la infancia, la adolescencia, la vida adulta, y cada una nos impacta. Cada etapa, cada proceso de nuestra vida nos impacta. Quisiéramos conocerle un poquito. Comencemos por algo simple. ¿Cómo fue la formación académica de Patricio Argüello? ¿Qué instituciones cruzó? ¿Cuál fue la que más le impactó? Experiencias, vivencias que engrandecieron esa personalidad que tiene Patricio. Muchas gracias la pregunta. Partamos de dónde nazco. Yo nazco en el barrio y crezco en el barrio Villa María, un barrio muy popular de la ciudad de Riobamba, y mis padres no la cercanía, sino por el prestigio que tenía esta escuela, nos matricularon a mi hermano y a mí en la escuela Simón Bolívar, que desgraciadamente ya no existe por esto de la fusión que hubo entre las unidades educativas. Se unió, me parece que a otra institución educativa, y desapareció el nombre, ¿no? Esta escuela quedaba en la Tarqui, entre Chile y Colombia. Momentos maravillosos, como tú lo decías, se viven tanto en la infancia, adolescencia y ya juventud, ¿no? En la escuela hay una inocencia muy grande, como antes había cómo caminar tranquilamente. Con mi hermano salíamos muy temprano de la casa de Villa María, en la Morón y Veloz. Salíamos a la escuela, los dos íbamos caminando, llegábamos a la escuela y luego esperábamos los recreos con locura para practicar un deporte que es, yo creo que adorado por todos los ecuatorianos, que es el fútbol. Jugábamos fútbol, teníamos la clase de educación física y había un entrenador de fútbol que era el señor Ovaca. El nombre no lo recuerdo bien, pero muy buen entrenador. Entonces nos invitó a jugar fútbol. Lo hicimos, no es que éramos las estrellas, ¿no? Siempre estuvimos en la suplencia participando algo. Y eso interesante, después cuando ya se presentaron otros deportes, el básquet fue uno de los deportes que nos atrajo mucho, tanto a mi hermano y a mí. En la misma escuela se comenzó a hacer la primera selección de básquet de la escuela. Recuerdo grandes amigos que estuvieron ahí, que luego también siguieron en los colegios participando en el básquet. Y jugábamos, estos eran los deportes principales que teníamos. Y como te decía José Luis, al salir de la escuela, las golosinas, ¿no? Siempre, o si no en el recreo nos escapábamos del recreo, porque era una pared bastante baja, y nos escapábamos a comer las tortillas donde Doña Luna, ahí en la Merced, cerquita, ¿no? de la Simón Bolívar. Entonces eran las travesuras que se hacía de muchachos. Patricio, justamente en esta época linda, como ustedes son la vieja escuela, una generación de oro, la generación de oro, pero dentro de esa generación de oro también existe una realidad. El proceso educativo sí fue distinto como era antes a la hora. Había el profesor que todos le tenían miedo. Yo me acuerdo que mi hermano mayor me contaba, ya cuando no se cumplía con una tarea, ya preferible no era ir, porque había el profesor que te... Claro, ¿no? Y la educación era distinta, obviamente. Distinto. ¿Cómo cuéntanos tu experiencia? ¿Qué tipo de estudiante eras? ¿Eras el estudiante que felicitaciones o eras el estudiante de que, ay? No, en la escuela yo era excelente estudiante. Yo tuve la oportunidad de ser portaestandarte en la escuela. Sí, tenía muy buenas calificaciones. Los profesores bastante exigentes. Me acuerdo de los 3 docentes que tuve, porque era en primero y segundo grado. Tuve una profesora, tercero y cuarto otra profesora, y quinto y sexto era el profesor más temido que tenía esa escuela.
pero un caballero, un señor a quien Dios lo llevó recientemente, hace unos meses atrás, a su gloria, el licenciado Guillermo Gallegos, un maestro excepcional. El estilo, el modelo educativo era distinto, ¿no? Bueno, tú eres bastante joven, José Luis, pero en ese tiempo los papás aconsejaban que al hijo se le ponga en horma, ¿no? En cintura. Si tenía que sacar una correa y castigarlo, lo hacía el profesor. Obviamente son estilos distintos. No voy a decir si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Nunca se puede juzgar eso. En esa circunstancia, pero así era el modelo educativo. Entonces, había profesores que eran extremadamente rectos, que obviamente, pero justos, eso sí es importante. Yo tuve la suerte de tanto la señorita Enriqueta Calles, que era mi profesora de primero y segundo grado, muy justa, con una paciencia enorme para enseñar a leer, a escribir, que eran los primeros años. Tercero y cuarto grado, una maestra que gracias a Dios todavía está en vida y marcó mucho mi formación personal, ¿no? Era la licenciada Graciela Pino, muy buena profesora, y luego el licenciado Guillermo Gallegos, que digo que era una persona muy recta, muy firme, pero un maestro excepcional también, ¿no? Y como digo, eran modelos educativos distintos, que ahora a lo mejor nos admiramos y nos asustamos de esa forma de educación, pero antes no, antes era muy normal que se le castigue al estudiante por no haber hecho una tarea o por portarse mal. Había un respeto muy grande del estudiante hacia el profesor, lo que muchas veces se ha perdido. También aquí hablamos de los valores, también de esos valores que se salía del hogar, en donde que los padres, o sea, como usted dice, Patricio, aconsejaban, darle nomás, si se porta mal, dele, y era una normalidad, y también esa percepción hacía que las personas digan, no, tengo que portarme bien, no, claro, tengo que seguir esto. Siguiendo avanzando, Patricio, aquí en Riobamba existen varios colegios emblemáticos, centenarios, hablemos de esto, Maldonado, Cisneros, Salesianos, San Felipe, y otros muchos más. ¿A cuál elegimos ingresar y por qué? Ya, en ese entonces yo escogí estudiar en el Colegio Salesianos. ¿Por qué? Porque el padre Guillermo Menzi, que le estaba hizo una transformación total del Colegio Salesiano, estaba otorgando becas a los mejores estudiantes de los colegios fiscales. Entonces yo accedí a una beca con el padre Menzi y decidí ir a estudiar en el Colegio Salesiano. Mi hermano mayor, él fue al Colegio Maldonado, en cambio había el choque ahí de los colegios. Entonces escogí el Salesianos porque, primero por la beca, por supuesto por la beca, luego hubo un apoyo total de los padres, de los sacerdotes de ese entonces, hacia el modelo educativo que tenían, ¿no? Me gustó muchísimo esto de participar se llamaba Escuela para Padres, había también las situaciones de las convivencias. Me gustó muchísimo esta situación. Se hizo un grupo, me acuerdo, con el padre Ángel López, que era uno de los profesores de ahí, del Salesianos, un grupo que se llamaba Nuevos Horizontes, en donde se le daba un liderazgo al niño, al joven, algo parecido a los scouts, no, pero no eran scouts. Entonces hacía este tipo de campamentos con ellos. Entonces me gustó muchísimo. Entonces decidí ir al Salesianos, luego el apoyo al deporte también. El Salesianos tuvo grandes equipos, selecciones de básquet, de fútbol, participamos en alguna selección y eso nos gustó muchísimo. Entonces estudié en el Salesiano, salesiano por siempre, ¿no? Eso es lo que uno dice y es otra época también que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque en el Colegio Salesiano se comenzó a hacer lo que se llamaba los gobiernos estudiantiles. Antes no existían en los colegios fiscomisionales como era el Salesiano los gobiernos estudiantiles. Y cuando yo ya estaba en sexto curso, tuve la oportunidad de participar como candidato al gobierno estudiantil. Era el tercer gobierno estudiantil que el tercer año que se hacía gobierno estudiantil en el Colegio Salesiano, entonces participamos y desde ahí el amor también hacia la política. ¿Cómo llega Patricio Argüello a ese deseo o a esa participación de llegar a esto de gobierno estudiantil? ¿Fue por iniciativa propia o porque las personas que le rodeaban vieron en usted un liderazgo y dijo: Patricio, es tu momento? Sí, o sea, yo creo que el hecho es
las características que uno va demostrando en su crecer, ¿no? Su conducta, su carácter. Entonces los amigos dijeron, bueno, salgamos contigo de candidato, ¿no? Desgraciadamente no ganamos esa elección, sí fue una elección que quedamos en segundo lugar, pero la experiencia fue bastante importante, bastante buena, y yo creo que eso marcó también el futuro que uno quería decidir, ¿no? O sea, el de participar, el no quedarse callado, el opinar, el dar sus criterios en beneficio de la organización a la cual le pertenezco. Entonces, mientras estuve en el colegio, siempre había una voz ahí que decía, miren, estos son nuestros derechos, estos tenemos que hacer. Y gracias a Dios, los sacerdotes tuvieron, los líderes sacerdotales que estaban en ese entonces, recuerdo el último que estuvo cuando yo me gradué, fue Luciano Bellini, el padre Luciano, que luego fue el creador de la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, un liderazgo bastante importante que nos inculcaron también a nosotros. Eso es lo que nos marcó la vida, yo creo que a muchísimos de los salesianos, ¿no? Patricio, hay una frase que en la infancia y en la adolescencia nos dicen, ¿qué quieres ser de grande? También nos plantean, tienes que ser esto. ¿Llegaron esas dos preguntas a su vida? ¿Y sí. ¿Cuál se eligió y por qué? Por ejemplo, cuando yo estaba en el ciclo básico, que antes se llamaba así, de primero a tercer curso de ciclo básico, los sacerdotes, los dirigentes del colegio, decidieron hacer unas pruebas de aptitud, en donde le indicaban qué especialidad debe coger en cuarto curso. Antes no era una sola especialidad, antes había los físico-matemáticos, químico-biólogos y ciencias sociales. Entonces uno escogía en base a las características y a los tests que le hacían. Entonces yo había puesto ahí que quería seguir la especialidad de químico-biólogo, porque había pensado alguna vez en ser médico. O sea, alguna vez se me cruzó en la cabeza y entonces para ser médico necesita seguir químico-biólogo. Pero en base a los resultados de los test, de las pruebas que se hicieron, me ubicaron como físico-matemático. Entonces, toda la gente quería ser físico-matemático, yo quería ser químico-biólogo, pero los resultados me ubicaron en físico-matemático. Entonces, obviamente, ya no había cómo seguir medicina después, ¿no? Porque para eso tenía que revalidar materias, tomar otra vez el ciclo diversificado que se llamaba, y no podíamos. Entonces ya nos quedamos en lo que es físico-matemático y estudiamos la carrera de administración de empresas. ¿Lo tomó de manera adecuada, agradable? Decir, bueno, hay en mi mente esa idea de ser médico, pero estos test me dicen que no hay ningún problema, o como que sí hubo un poquito de conflicto a nivel interno. No, lo tomé muy tranquilo porque a la final me creía capaz también de poder seguir la otra especialidad, ¿no? O sea, no había un aferrarme, ¿no? El hecho de querer ser médico se cruzó por mi mente, ¿no? Pero no es que yo quería ser médico a toda costa, si no lo hubiera hecho, hubiera revalidado materias, qué sé yo, pero no, simplemente fue una idea que tuve en ese momento de los tests, ¿no? Entonces, pero ya luego se me hacía fácil la matemática, la física, tuve excelentes profesores ahí en el colegio y ya amé esto de la especialidad que me dieron, ¿no? Y luego ya la administración de empresas, muy cómodo, me sentí muy cómodo en esta carrera, pese a que, por ejemplo, contabilidad yo no sabía absolutamente nada, porque yo era físico-matemático, había bachilleres que eran contables, bachilleres contadores, entonces eso no sabía ni qué era el debe ni qué era el haber, ¿no? Entonces allá era un conflicto tenaz ya en la universidad, ¿no? Pero lo superamos gracias a la cooperación que hicimos muchos estudiantes. Patricio, la adolescencia, una época en donde que se quiere comer el mundo, en donde que vienen todas las interacciones sociales. Voy a hablar en primera persona. Uno cuando ya estaba en esa transición de salir del colegio a la universidad o los últimos años, también viene ese deseo de socializar más, conocer qué es una discoteca. Yo le hablo en mis tiempos, era las más conocidas, el Tentadero, la Romeo, había otras discotecas que es la Vieja Guardia, así, muchas discotecas. Y uno también era ese gusto de conocernos, porque ya había amigos que ya iban a esos lugares y uno decía, bueno, a mí también vengo de un hogar
poco conservador con padres que ya tienen su edad así, y era un poquito medio difícil sacarles el permiso para la tarde para ir a esos lugares. Pero por ahí se buscaba los modos, las mañas, como se dice, toca ir a la biblioteca, toca ir a consultar algo y por ahí se pegaba una escapadita. ¿Cómo vivimos esa alegría de ser adolescente y de querernos comer el mundo y tener todas las interacciones? ¿Cómo vivió Patricio? A ver, en nuestro tiempo salir a una discoteca era prohibitivo, ¿no? O sea, no era un lugar para un joven de quinto, sexto curso, ¿no? Sí habían las matinés bailables, sí se hacía fiestas en las casas de los amigos o de las amigas, en donde se compraba una pastillita de flash, se llamaba, y se ponía en el foco, y el foco se prendía y se apagaba. Y se ponía en las ventanas, se ponía cobijas para tapar la luz, así. Esas eran las primeras fiestas de tercero, cuarto, quinto curso, ¿no? Años 80 estoy hablando, donde música la disco. Mejor música, disco, ¿no? Claro, entonces luego ya comenzaron a haber bailes en locales, ¿no? En algunos locales ya mucho más amplios, la música maravillosa de los 80, lo disfrutábamos también, pero la mayoría de fiestas eran fiestas que comenzaban a las 3 de la tarde y terminaban 6:30, 7 de la noche, máximo, ¿no? Pero obviamente era una ciudad mucho más conservadora, ¿no? El ir a una discoteca ya era reservado para los universitarios. En el colegio, esa adolescencia, más era en este tipo de fiestas, ¿no? Y organizábamos con los amigos también, lográbamos algún permiso de alguna casa de algún amigo, vamos a hacer fiestas ya, ¿no? Entonces nos contactábamos todos y obviamente nos encargábamos de tapar las ventanas, poner las pastillitas de estas flash. Después aparecieron los focos de estos LED que se prendían y se apagaban, pero armábamos nuestra discoteca en casa, ¿no? Y con la música que no faltaba, los cassettes, ponle ahí la música. Y estoy seguro que fue una experiencia de lo más hermosa, claro que sí, siempre está claro. en la mente, que siempre se obviamente conversa. muy distinto. Por ejemplo, había los bailes de la música disco, y había el set de boleros que todos esperábamos, ¿no? El set de boleros para poderse declarar a una chica, lógicamente. Eso pasaba en ese entonces, ¿no? No es que, como ahora parece que es mucho más rápido que el poder declarar. Ahora ya no creo ni se declaran a las chicas, ahora vivimos lo que se denomina las relaciones líquidas, en donde que todo tiene que fluir. ¿Quieres o no quieres? Sino que ya, chao. Sí, o sea, son cosas así, ¿no? Pero en mi tiempo era distinto, ¿no? Había un proceso. Exacto, un proceso y primero para conocernos, ¿no? Ya aceptar un bolero ya quería decir que podemos conocernos, conversar, etcétera, etcétera. Declararse y esperar los resultados después de unos días o unas semanas. Algo magnífico que nos tenía con esa intriga. ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro, obviamente, sí, eso pasaba. Entonces no es que le decía sí inmediatamente, ¿no? Eso te había que esperar algunas semanas inclusive. O si no, ya después no se podía volver a ver a la persona, porque muchas veces se le conocía en la fiesta y no es que había los teléfonos celulares, no es que había los chats como hay ahora, había que esperar que el teléfono que le dio, el teléfono convencional, el fijo, y pueda contestar. También es que no le dejaban contestar, vaya que conteste ella, no conteste la mamá o el papá, que era el peligro. Hay unas experiencias que algunos invitados también me referían de aquellas épocas, también las famosas salidas de colegio, que decían que si claro. por ejemplo, querías conocer a alguien o el típico amigo que ya tenía una novia de cierto colegio y toditos le acompañaban a la salida del colegio. También viví esas experiencias. Por supuesto. Nosotros siempre teníamos amigas acá en las Marianas, en las Salesianas, y bajábamos desde el colegio Salesianos, que ya estaba en la Cerámica, donde es ahora. Entonces bajábamos muchas veces a pie a esperar que salgan ellas, o veíamos cómo tomábamos un bus. Yo, como dije, vivía acá en Villa María, me quedaba bien, me quedaba al camino, y muchas veces era ¿para qué? Para acompañarle a que coja el bus. No es que los papás iban a ver, no, ahora es eso. Antes no, antes las chicas también tomaban el bus, se les acompañaba a la 10 de agosto a dejarles que suban a su casa o que bajen. Entonces era así, ¿no? Era
unas relaciones bastante sanas, También bastante zanahorias. Ahora, también ahí me decían que se probaba ese tipo de valentía. A ver, ¿te gusta tal? Acompáñale, dile que le acompañe, claro. dile que le lleve Cárgale la mochila. Eso, cárgale la mochila. También era probar ese nivel de valentía y donde que muchos se hacían para atrás. O sea, decían, no. Claro, y ahí entonces, llega. o si no, había que irle ayudarle a cargar la máquina de escribir. Porque eso la brother. Claro, la brother había que ayudarle a cargar. Entonces, ahí, si dejaba que cargues la brother, ya tenías algo de esperanza por ahí. Qué lindas épocas, qué lindas muy vivencias. Muy y cada uno tiene su propio don de ser. Y por cada supuesto, uno tiene son cosas que uno lo recuerda, ahora se ríe mucho, pero son cosas que uno vivió, ¿no? Que no estábamos tan atados a la tecnología como estamos ahora. Entonces había más relación personal. Entonces, inclusive para salir con alguien había que hacerlo personalmente y no estar solo en el chat, ¿no? Como se pasa. La interacción social era más real, más sincera. Así es. Muy importante. Patricio, seguimos avanzando. ¿A dónde decido ir a estudiar? ¿Por qué decido ya profesionalizarme y en qué institución? Yo comencé, como era físico matemático, había muchas opciones, pero no en Riobamba. Había opciones fuera de la ciudad y me fui a la Universidad Central. Estudié arquitectura por 2 años, pero la Universidad Central entró en un proceso de paros, había mucha política en ese entonces, habían los chinos, los cabezones que se les llamaba, y se cerró la universidad por casi un año, estuvo intervenida, bueno, no intervenida, se cerró en sí algunas carreras, entre ellas la de arquitectura. Entonces yo decidí en ese entonces regresarme a Riobamba, ¿no? Entonces regresamos a Riobamba y justo en la Politécnica se abrían las matrículas para la Facultad de Administración de Empresas. Entonces decidí ingresar a estudiar en Administración de Empresas. Entonces luego, como le digo, no era un área que yo conocía, por ejemplo, el hecho de la contabilidad, de las finanzas, no era un fuerte mío porque nunca lo recibí en el colegio. Entonces, pero sin embargo, gracias a las amistades que se hacen ya en la universidad, yo enseñaba matemáticas al grupo y había un compañero, un gran amigo, que es Marco Moyano, él sabía mucha contabilidad y él nos enseñaba contabilidad a nosotros. Entonces ahí nos fuimos colaborando y bueno, también era, antes en la universidad era el libre ingreso, ¿no? Entonces entrábamos 70 personas en un aula, o sea, era increíble, para el profesor era durísimo dar clases a 70 personas, calificar 70 exámenes, calificar 70 trabajos, en fin, ¿no? Pero entonces ahí había que estudiar o estudiar, ¿no? Para las personas que nos están viendo, hablando un poquito de las épocas pasadas, ¿cómo era el ingreso a las universidades? Porque ahorita es difícil ingresar a las universidades, trabas, procesos, muchos nombres les podemos poner a estos. Pero antes, ¿cómo era, Patricio? ¿Cómo era? Cuando yo ingresé a la Politécnica de Chimborazo en el año 1988, existía libre ingreso, no había curso de nivelación, no había absolutamente nada, sino simplemente se pagaba una matrícula e ingresábamos. Ingresamos esa vez, recuerdo, a la Facultad de Administración. ¿Esa matrícula era accesible para todos? Sí, era accesible, no era muy cara, era una universidad pública, entonces es una universidad pública. Entonces entramos 490 personas a primer año, porque ahí eran por años. Entonces, de esas 490 personas se las repartía en 7 paralelos. Entonces, era desde el A hasta el G. Entonces, eran alrededor de 7 paralelos, 70 personas en cada una de las aulas. Obviamente, el que quería estudiar, estudiaba, el que no quería estudiar, no estudiaba. Así, entonces, había la libertad de escoger la carrera que uno quería, había la libertad también de retirarse si querías retirarte. Entonces no había el examen de ingreso que existe ahora, que para mí, si me preguntas si es bueno o malo, para mí creo que limita mucho el ingreso a la universidad. Justamente quiero aprovechar, Patricio, este conocimiento que tú tienes, y cada tiempo es diferente, tiene sus realidades, cada etapa, hablemos de los años 90, 2000, 2010, cada tiene su realidad. Y en esa realidad, si podemos hacer una comparativa con lo de antes, la demanda o la sobreoferta de profesionales que ahorita vive el Ecuador. También hablemos también de que las nuevas generaciones, los que están ahorita terminando el bachiller, apuntan solo a
específicas carreras, hablemos de medicina, que antes, por ejemplo, me decían que antes ser médico, doctor, era lo máximo que podía aspirar. Ahorita tenemos esta sobredemanda, siempre fue así, siempre hubo carreras que estaban, no sé si puedo utilizar este término, de moda, y se sobrepoblaban, aparecía otra carrera y de moda, vuelta se sobrepoblaban. ¿Cómo era las características o la demanda de profesional con lo que era antes, con lo que es ahora? ¿Y qué crees que pasó? Ahora yo creo que, por ejemplo, las carreras tradicionales que se le conoce, llámese medicina, arquitectura, ingeniería civil, derecho y administración, que han sido las carreras tradicionales, siempre tuvieron demanda. No solo ahora, desde hace tiempo atrás, que el proceso educativo de pronto era un poco más complicado, porque no es lo mismo que un profesor dé clases a 70 personas o que dé clases a 30 o 25 personas, ¿no? Como es ahora. Si se da 70, a mí no me interesa como docente de pronto que todo el mundo aprenda. Yo doy mi clase y listo. Entonces ahora con 25 se puede hacer algo más personal, ¿no? Un poco la educación un poco más específica, más particular, apoyar a todos en su trabajo. Entonces ya con 70 se hace imposible. Entonces, por eso decía yo, antes el que quería, estudiaba, y el que no quería, no estudiaba. Entonces, de esos, por ejemplo, de los 70 que entramos a mi paralelo, fuimos 2 los que nos graduamos libre de todo. Es decir, los que cumplimos en los 5 años la carrera y nos graduamos. Sí, solo 2. Entonces el pretexto era, hay mucha deserción estudiantil. No es que había deserción estudiantil, sino que la gente se iba quedando y no se graduaba en el tiempo que debía graduarse. Son los 5 años, ¿no? Algunos demoraban 6 porque arrastraron materias, otros 7, pero terminaban graduándose. Pero todos ingresaban a la universidad. Hoy no pasa eso. Te pongo un ejemplo, José Luis. En este último examen se presentaron 15,000 personas, bachilleres, por 1,480 o 1,520 cupos, no estoy muy claro en el número. Pero para poder ingresar solo 1,500, se presentaron 14,000. O sea, que de 14 uno. Exacto, entonces, ¿qué pasa con esos 9,000? ¿Dónde van? ¿O tienen que esperar un semestre más para poder estudiar? ¿O si tienen posibilidad, ir a la universidad privada? Entonces eso no es justo. Yo creo que eso no es libertad de educación, eso no es libre, como se habla ahora de gratuidad de la enseñanza en todos los niveles. Eso no es gratuidad de la enseñanza, porque primero se pierde mucho tiempo. Como el bachiller tendrá que esperar un semestre más o 2 semestres más, dar 2 veces más la prueba para ver si así logra ingresar a la carrera que él quiere. Entonces estamos provocando más bien limitaciones al bachiller. Yo creo que las universidades deben abrir los cupos. Obviamente, si hay que tomar un examen, que se tome un examen, pero específico. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero estudiar administración, que se me tome un examen de ingreso en la Facultad de Administración, con preguntas de administración. O sea, que no se me venga a preguntar biología, porque no voy a estudiar eso. Yo quiero estudiar administración. Como lo contrario, ¿no? Si yo quiero estudiar medicina, ¿por qué me tienen que preguntar a mí de historia o por qué me tienen que preguntar de física o de matemáticas si estoy estudiando medicina? Entonces, el examen de ingreso, si tiene que tomárselo, que sea específico para cada una de las carreras y obviamente que se incrementen los cupos. Y aquí me van a caer muchísima gente por lo que voy a decir, pero si se tiene que pagar una matrícula, que se pague una matrícula, ¿sí? Esa gratuidad de la enseñanza no está sirviendo porque, insisto, ¿qué pasa con esos 9,000 que intentaron ingresar a la Politécnica y no lo hicieron? ¿A dónde van? ¿Acaso no serán captados muchos de ellos por los grupos de delincuencia organizada? ¿O acaso ellos, al no tener ingreso a la universidad y no tener recursos para pagar una universidad privada, ¿a qué se dedican? Justamente que vi un reportaje último hecho por Coavisa en donde que hablaba de la
la deserción o el no ingresar a estas universidades ha creado que haga la proliferación de estos institutos que dan carreras de 6 meses, 4 meses. Y que son privados. Y que son privados, y por ejemplo ahí es donde que por ejemplo se está apareciendo la mano de obra sobrecalificada, auxiliares de enfermería, auxiliares de esto, que después de pasar varios tiempos se dedican a otras actividades que no tienen nada que ver con las áreas académicas. Que le quitan posibilidades de trabajo también a los que hacen una carrera universitaria completa. Por ejemplo, hay tecnólogos en administración y hay licenciados en administración que estudian 9 semestres, y los tecnólogos estudian 5 o 6 semestres o 4 semestres. 2 años y medio. Entonces, son 5 semestres. Entonces, los otros estudian 8, más la tesis, 9. Entonces, ¿no crees que estamos haciendo un daño más bien? Ahí sí, a generar una gran cantidad de competencia desleal en los trabajos. Entonces, yo creo que la universidad el gobierno actualmente tiene que cambiar algunas situaciones normativas en la Ley de Educación Superior. ¿Para qué? Para que puedan entrar todo el mundo a la universidad, todos los que puedan acceder a la universidad en base a un examen de ingreso, obviamente. Hemos hecho un análisis muy importante, Patricia. Pero ahora, regresando, Patricia, ¿cuál fue tu reto más grande dentro de tu formación académica dentro de la Politécnica? Interesante pregunta. Yo creo que el reto más grande que tuve fue cambiar ese chip de solamente formarme para ser un buscador de empleo, ¿sí? O sea, yo siempre he considerado que la educación superior debe formarte para crear empleos, para formar gente, me refiero, o para ser un profesional que me desempeñe bien mi profesión. Entonces, siempre eso debe buscar la universidad, pero desgraciadamente no ha estado pasando eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la universidad? Decía, a ver, vamos a formar un profesional, listo. En tal semestre ese profesional hace prácticas preprofesionales. ¿Ok? ¿A dónde va a hacer prácticas preprofesionales? Al sector público. Ya, se graduó después de hacer las prácticas preprofesionales, va nuevamente con su carpetita bajo el brazo al sector público a decir, oiga, deme un puestito de qué sabe hacer, de lo que sea. Así ha pasado, en la universidad está formando eso. Entonces, uno de los retos que yo he considerado es cambiar ese chip de la universidad. Entonces, en mis clases yo siempre les digo a los estudiantes, a ver, aquí vamos primero a cambiarnos ese chip de que voy a ir al sector público, de que mi padrino es amigo del alcalde, que mi papá tiene un compadre que es prefecto. No, aquí vamos a buscar que los que se gradúen piensen siempre en generar un emprendimiento, una empresa, o en base a su propia profesión salir adelante, sin necesidad de estar buscando el sector público. Y aquí vienen dos realidades, justo lo que mencionas, Patricio. Yo últimamente igual revisé un estudio que realizaron la Organización Mundial de Trabajo, en donde que hacen comparaciones regionales, ¿no? Que no tienen el caso, pero sí nos da un pizarrón de análisis. Por ejemplo, dice que en Estados Unidos, del 100% de los jóvenes, de los profesionales que ingresan, el 90% nace, forma y estructura una necesidad de emprendimiento. Y solo el 10%, ya eso también porque viene de familias que pertenecen a la administración pública, vienen con cierta idea de sí, bueno, voy a entrar a trabajar en justicia, salud, pero solo el 10%, el 90% se proyecta con esta necesidad de emprender, crecer, formar empresa. Vuelta a nivel de Latinoamérica no es algo exclusivo del Ecuador, sino es a nivel de Latinoamérica, es todo lo contrario. Solo hasta menos el 5, el 8% tiene una proyección de crecimiento de emprendimiento, de generar un proceso de formación educativa y después de esa formación educativa hacer empresa. El más del 90% sale con esa predisposición de ingresar a trabajar en la institución pública. Y como bien lo dices, Patricio, y muchas personas dentro de su propia formación, cuando se conversa, cuando se dice, y ya nos vamos a graduar, y que yo de aquí me gradué, ya solo están esperando mi título porque el compadre de mi papá, mi padrino, ya tienen esa visualización. Y ahí es donde que, como muchos dicen, tenemos un estado B. Si por ejemplo te voy a contar algo muy personal, Patricio.
Yo también dentro de mí, y bueno, creo que también yo voy a hacer un pequeño análisis dentro de nuestra formación académica, profesional, de pregrado y posgrado, nunca te hablan de emprendimiento, nunca te hablan de emprendimiento, nunca te hablan de lo que es construir empresa, y dentro de mi formación yo igual salí con ese chip. Y cuando ni bien me gradué, bueno, tuve la suerte de encontrar trabajo inmediatamente en el Ministerio de Salud Pública, ingresé al Ministerio de Salud Pública, llegué a ser jerárquico superior, pero ya cuando fui jerárquico superior me di cuenta de que eso, o sea, no es para mí por todos los temas de cosas negativas que hay dentro de una parte administrativa peor en estos sistemas. Decidí, y te cuento que un libro me hizo cambiar mi chip, un libro y 7 días de lectura me hizo cambiar mi chip, porque bueno, ya llegué a lograr muchas cosas. Fui uno de los administradores en el Ministerio de Salud Pública muy joven. Imagínate, a los 26 años llegué a ser administrador jerárquico superior, o sea, es una edad demasiado corta, claro. y las cosas que hacía se visualizaban en el campo de trabajo. Y ya viene ese deseo y fue tanto el impacto que yo hice, todos los procesos, todos los licenciamientos que hice, que no sé si has escuchado, Patricio, la ACES. Claro, la agencia de me mandó un correo y me quiso llevar a Planta Central. O sea, Planta Central es donde estaba, pero por situaciones de la vida me negaron la renuncia en el ministerio. Me negaron, 3 veces me negaron la renuncia, querían que me quede, pensaban que ya no iba a renunciar, pero cogí renuncia. Bueno, regresé a Cariobamba. Y un libro, como le digo, Patricio, me hizo cambiar. Tal vez dicen que es un libro sobrevalorado, pero para mí es un libro que me enseñó bastante. Se llama Padre Rico, Padre Pobre. Por supuesto. Excelente. Claro. Cogí, estaba pasando, me compré el libro y en 7 días aprendí lo que por más de, 5 de pregrado, 2 de posgrado, de lo que en 7 años de estudio, más la interacción, no aprendí. Entonces ahí vi que algo que me impactó bastante es que, por ejemplo, en lo público, tú puedes tener hora de entrada, pero no hora de salida, pero por más que trabajes al fin del mes, siempre vas a tener el sueldo fijo. El mismo sueldo, siempre vas a tener. Por más que te pongas la camiseta, por más que hagas un buen trabajo, hablando a nivel personal, no, hay los logros sociales que logres con tu trabajo y es otra cosa, ¿no? El buen servicio, como debe ser el servicio público, un buen servicio, atención de calidad, todo eso, pero a nivel personal dice que siempre vas a tener, pero si tú aplicas estas propias habilidades y destrezas, ya en tu vida personal, que creas empresa, por supuesto, o sea, vas a conseguir muchas cosas, y fue justo lo que pasó. Yo inicié mi consultorio en un cuartito, te cuento, Patricia, en una esquinera por el mercado mayorista, en un cuartito pequeñito, de unos 4x4, comencé a hacer salud, con una mesa, 2 sillas del frente y una silla atrás, comencé a hacer, pero ahí viene también ya la capacidad que tú haces. Eso es lo que debemos fomentar. Yo me he propuesto como docente hacer eso, fomentarle al estudiante, no ese deseo de esperar que me ayuden a ingresar al sector público, sino generar su riqueza, generar su propia empresa, generar su propio desarrollo, y con eso se contribuye al desarrollo del país. Y te cuento, Patricia, que a la fecha del día de hoy tengo 2 empresas en el área de salud y tengo 8 personas que tienen su sueldo, generando empleo, y tengo personas de igual manera que otras que se articulan a mis actividades laborales, se les denomina trabajos indirectos. Por ejemplo, tengo el señor de la imprenta que me hace los libretos, los forros, que hace una facturación mensual de $1,500, porque tengo la marketing, de empresas de marketing, o sea, tengo muchas cosas que fomentan. Y eso es bueno. Entonces, ojalá todas las personas pensaran como tú piensas, José. Pero imagínate, Patricio, te digo, fueron 7 años de estudio y un libro en 7 días me cambió el chip. Es que es así, hay que ir cambiando ese chip. Menos mal encontraste ese libro, que lo hemos leído. Es un libro, yo creo que de lectura obligada de todos los universitarios, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos buscar. Ese ha sido uno de los retos que yo me he propuesto en estos 32 años que llevo de docencia universitaria. Creo que estoy metiéndoles eso cada día a los estudiantes. Menos mal y gracias a Dios, muchos de ellos lo han hecho. Muchos de ellos han generado empresa y les veo y tengo un gusto enorme cuando dicen, mire, estoy con este emprendimiento, estoy con esta empresa, estoy trabajando en esto, estoy con mi profesión en esta situación dando consultoría, que también es generar empresas, ¿no? Entonces, esto es importante y eso ha sido uno de los retos fundamentales que nos hemos propuesto como profesores universitarios, ¿no?
Entonces, desde nuestra acción, cambiar la mente de la gente. Ahora, Patricio, tu reto más grande es cambiar ese chip. Lo lograste, lo conseguiste. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Y ahora en el amor, ¿quién le enamora o cómo se enamora Patricio? Bueno, lo mío es bastante sui generis en el asunto del amor. Mi esposa, llevamos casados ya 29 años. Con ella nos conocimos en la Politécnica. Ella es abogada, pero tenía una hermana que trabajaba en la Politécnica, que era muy amiga mía. Y nos conocimos y nos casamos a los 29 días de novios. Es decir, fue una relación muy rápida y nos casamos muy rápido. Nos casamos conociéndonos a los 29 días, nos casamos. Hoy ya llevamos 29 años de matrimonio, ¿no? Entonces, es el amor de mi vida, obviamente. Nos apoyamos en todo y soy una persona que aprecio muchísimo el apoyo que ella brinda y también el apoyo que yo le doy en las cosas que quiere hacer. Uh-huh. Fue metodológico, fue fascinante ese proceso de enamoramiento, mariachis, de cartas, declaraciones. Fue más bien rápido, fue 29 días, nos conocimos en una fiesta y obviamente luego comenzamos a salir muy seguido todos los días. En esos 29 días salimos todos los días, salíamos a comer, salíamos, qué sé yo, a tomarnos algo, en fin. Sí, fue una relación bastante rápida y gracias a Dios ha durado todo el tiempo que está durando. ¿Por qué o de dónde nace ese deseo de ya experimentar directamente en la política? Ya. ¿Cómo llegamos a eso? Esto es importante porque mucha gente dice, bueno, no es que ya eras político desde el colegio. Sí, puede ser, sí me gustaba dar mi opinión, generar criterios, no conformarme con las cosas tal como el status quo, buscar los cambios positivos. Luego en la Politécnica también fui dirigente estudiantil, pero siempre nos mantuvimos en esa política universitaria, colegial, hasta que llegó un día que una amiga nos invita a una reunión con Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República. De Chambo. De Chambo, claro. Osvaldo, esta gran amiga que es profesora de la Politécnica también, ella dice, ¿saben que Osvaldo está generando un grupo político? Él se había desafiliado por desacuerdos de la democracia popular y estaba formando su grupo político que se llamaba Patria Solidaria. Entonces nos invita, ¿no?, a esa reunión. Y recuerdo, vamos a Guayabamba, donde Osvaldo tiene su quinta, y conversábamos con él, ¿no?, así como un diálogo como estamos aquí. Entonces yo, desde mi punto de vista estudiantil, universitario, obviamente siempre recalcitrante contra la política tradicional, la política pública. ¿A qué llamamos política tradicional, Patricio? Es la política que todos estamos viendo todos los días, ¿no? O sea, del discurso del político, del diputado, del asambleísta, del concejal, de que la bronca del uno con el otro, que el otro nunca tiene la culpa. Entonces es una política tradicional. Entonces le decía eso a Osvaldo y Osvaldo me escuchaba, hasta que Osvaldo me dijo una frase que me cambió para mí la vida, ¿no? Me dijo, a ver, mira Patricio, está bien que tú critiques todo el asunto de la política, pero ¿por qué no te pasas a la vereda de este lado? Pues, siempre es fácil desde la otra vereda lanzar cosas contra la otra, pero ven acá pues y soluciona ese problema. Entonces me marcó, ¿no? Y en realidad decidimos, bueno, participemos, ¿no? Esa frase que dijo Osvaldo, ven, pásate a la vereda de acá y cambia la política. Cambia esa política tradicional por la política de servicio, por la política que tú dices, que aspiramos que todos lo cumplan. Entonces, eso fue decisivo para que yo participe en política pública. Luego acá ya, conociéndole a Ángel Llanes, Angelito Llanes, exalcalde de la ciudad, una persona, un caballero en la carta cabal, un profesional, yo creo que uno de los políticos más honestos que tiene el país. Comenzamos a formar ese partido político acá, en Riobamba, que era el Partido Solidaria. Entonces, y Angelito en su trayectoria le convencimos que vaya de candidato a alcalde. Entonces, nos reuníamos 3 personas en mi casa, no en mi casa, en el departamento que yo arrendaba, con mi esposa,
Y nos reuníamos con Ángel a formar esta situación. Y la esposa nos decía, vuelta, comienza. No, más bien mi esposa apoyó mucho, eso decía yo, eso te decía hace rato, ¿no? El apoyo que siempre hemos tenido de la pareja, eso es fundamental. Entonces, con Ángel, recuerdo estaba Ángel, estaba Fernando Núñez, estuvo Napoleón Cadena, amigos de toda la vida, estábamos formando este grupo político. Lo formamos, logramos, gracias a esa actitud que tuvo Ángel de asumir ese liderazgo para la alcaldía, se logró hacer un grupo político bastante grande aquí en Riobamba. Ganó Ángel las elecciones de una manera amplia, con una cantidad de votos muy significativa, y Ángel me pide ahí que yo sea candidato a concejal con él. Entonces sacamos una muy buena votación también, modestia aparte, y perdón por hablar en primera persona, soy el concejal con mayor votación histórica en Riobamba. Si eso es importante, alguien dirá, pero es que antes se votaba no por distritos, sino por una sola. Sí, ¿verdad? Pero sumando los distritos nadie podría alcanzar la votación que se alcanzó, y que no es de Patricio Argüello, no es del Pato Argüello, más bien es de Ángel Llanes. Es una votación que era tan fuerte la de Ángel, bueno, es hasta ahora un personaje tan querido que arrastró con su votación a los demás, ¿no? Entonces ahí participamos ya la primera vez en política pública, ¿no? Entonces, entendiéndole a la política... ¿Cómo considera usted la política que vivió en esos tiempos con la actual? ¿Violenta, agresiva, sucia? Sí, hoy desgraciadamente las redes sociales han hecho un daño enorme a la política. Porque en la red social cualquiera puede escribir cualquier tontería, y como se masifica, obviamente la gente piensa que es verdad. Una mentira dicha muchas veces quiere convertirse en... Y ahora con el apoyo de la inteligencia artificial peor se puede crear videos, imágenes que... Es increíble. Bueno, la política que nosotros intentamos implementar es una política de servicio, y eso está ahí. Las cosas no se pueden tapar el sol con un dedo, ahí está. ¿Quién puede negar la capacidad, el don de gente de Ángel Llanes? Nadie. Entonces, ¿quién puede negar todas las cosas que hizo Ángel Llanes si nosotros nos podemos revisar? Justamente ayer tuve una entrevista muy parecida a esta, y me decía, pero ¿cuáles han sido las obras? Y fui enumerando las obras, y superan en gran cantidad a las administraciones que vinieron después. Y lo digo con la humildad y la sencillez, ¿no? Entonces, y se hicieron muchísimas cosas entendiendo a la política como el servicio a la comunidad. ¿Sí? Hay mucha gente que no entiende esta situación, y que piensa que el hacer política, ya solamente el nombrarlo ya es un acto de corrupción. No es así. La política en sí no es corrupta. Las personas que hacen política muchas veces se corrompen, o más bien no se corrompen, sino que siempre fueron corruptos. ¿Sí? Si no, simplemente se quitaron la máscara el rato de hacer política. Entonces, mire, yo creo que esa fue otra de las situaciones muy importantes dentro de mi vida, el haber participado en política, el haber ejercido una función pública con personas del talento, del conocimiento y del carácter de Ángel Llanes, ¿no? Una persona muy, muy caballerosa en ese sentido. Y como le digo, desgraciadamente hoy la política es visto como lo peor que puede existir, por eso mucha gente no quiere participar en política. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿yo para qué me voy a meter en política si van a decir que soy ladrón, si van a decir que soy malo, si van a decir que soy de todo lo peor? Cuando ni siquiera es verdad eso, ¿no? Entonces esas situaciones son las que hace que la gente se ahuyente de la política, y mejor cuando le hablen de política dice, usted es un buen ciudadano que podría ser un buen político, dice, no, me quedo hasta ahí nomás. Entonces perdemos, y digo perdemos porque somos políticos, yo soy un político, perdemos gente valiosa que podría hacer política. Entonces, ¿por qué? Porque existen personas que consideran que atrás del anonimato de una red social o de un perfil falso puede hablar cualquier tontería. La guerra electoral que se llama. Exacto, entonces eso puede, entonces todas estas cosas distorsionan la verdad, la verdadera política que debe existir. Patricio, en el aquí y en el ahora, y aquí, en el aquí y en el ahora para adelante, ¿qué es de la vida de Patricio? ¿A qué nos seguimos dedicando? ¿A la política o prefiero ir a un retiro, actividades
simples, básicas, sigo con mi gracia académica de seguir docencia. ¿Qué tenemos para aquí, para futuro, para Patricio? Continúo en la docencia, todavía me faltan unos 4 años exactamente para poderme jubilar, pese a que ya tengo todas las aportaciones, la edad no la tengo. Entonces, voy a seguir con la docencia, que es algo que me apasiona, que me encanta la docencia universitaria. Algunos proyectos personales también que quiero cumplirlos. El asunto político, nunca hemos dicho nos vamos a retirar porque sería mentir. O sea, el que tiene metido la política dentro no puede decirme retiro de la política. No es así. Pueden haber pausas, ¿no? Yo regresé a la política activa después de los 14 años, ¿sí? Entonces, pueden haber pausas, algunas largas, otras cortas, pero sin embargo es importante seguir haciendo opinión. Eso sí, estamos claros, vamos a seguir haciendo opinión, diciéndole a la gente que tiene que velar por sus derechos, que no es bueno quedarse callado, no es bueno agachar la cabeza ante las injusticias. Eso también es hacer política. Entonces, no vamos a dejar la política. Habrá de pronto un retiro un distanciamiento o pausa con la participación electoral, que es distinto, pero política vamos a seguirlo haciendo. La docencia, insisto, me encanta y lo seguiré haciendo hasta que Dios me dé la posibilidad de hacerlo, y proyectos personales que lo vamos a hacer con mis hijos, que ya prácticamente están como profesionales también universitarios, que tienen algunos proyectos pensados. Patricio, gustos simples, gustos básicos, hablemos un poquito de deseos o metas a futuro que quisiera usted alcanzar o llegar a cumplir ya a corto o a mediano tiempo. Gustos sencillos, pasar con mi familia. Me encanta pasar con mi familia, de hacer un sábado, un domingo, una carne, una comida con mi familia, salir al campo con mi familia, con mis perros. Soy un adorador de los perros, sobre todo los pastores alemán, inculcado por mi hijo, ¿no? Por mi hijo que estudia veterinaria, que está por cercano a terminar su carrera también. Me gusta eso, estar en casa con mi esposa, con mis hijos, y disfrutar gustos sencillos, ¿no? Yo creo que menos mal no tengo muchas ambiciones personales de generar riquezas ni nada por el estilo. Eso, que Dios me permita compartir con la familia, que Dios me permita verles crecer a mis hijos, a mis nietos también. Tengo 3 nietos y espero que ellos vayan desarrollando, compartir con ellos desde mi gusto principal. Patricio, un mensaje final a la cámara, a todas las personas, especialmente a los jóvenes que están con este deseo de crecimiento y superación personal. Yo creo que es fundamental que nos planteemos metas, objetivos. Hay una película que me encanta a mí, que es Alicia en el País de las Maravillas. En esta película hay una escena en donde Alicia se pierde en el bosque y llega a una bifurcación, ¿no? Y le encuentra ahí a este gato que habla, no recuerdo el nombre del gato. Y Alicia le dice al gato en esta bifurcación de caminos, le dice: oye, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le responde, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Alicia le dice: no sé. Entonces toma cualquiera de los 2 caminos. Obviamente, si usted no tiene una meta, si no tiene un objetivo, si no tiene un lugar donde llegar, va a tomar cualquiera de los 2 caminos y se va a equivocar. Por eso, a los jóvenes, plantearse objetivos claros y decir: bueno, yo quiero eso dentro de tanto tiempo, y tomar el camino correcto. Patricio, te agradezco mucho por haber participado en este podcast, en el cierre de la primera temporada. Terminamos en el capítulo número 16. Muy pronto vamos a tener nuestra segunda temporada con nuevos invitados, con nuevas temáticas y nuevas cosas para generar estas reflexiones. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.